Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? En la clase pasada, pues hablamos de la distribución de la población, hablamos de esa población rural y la población urbana. Hoy vamos a hablar de los desequilibrios espaciales. Fíjense, primero tenemos que saber qué significa migración. Migración, pues, son aquellas personas que se trasladan dentro de un mismo país, de un lugar a otro. Es decir, son aquellas personas que se trasladaron de la población rural a la población urbana, en busca de, ¿qué? De mejores beneficios, ¿verdad? De obtener mejores recursos y también para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el desequilibrio espacial. Fíjense, el desequilibrio espacial pues tiene que ver con toda esa densidad poblacional que en unos sectores pues hay gran cantidad y en otros sectores pues es la minoría de la población. Por ejemplo, en el estado Amazonas, un estado tan grande territorialmente, hay pocas personas. Si nos vamos a las ciudades como Caracas, tenemos una alta densidad de población. Entonces, hay mucho desequilibrio espacial, ¿verdad? Con respecto a todas esas personas que han migrado de zonas del campo hacia las ciudades. Ahora bien, vamos a hablar de las personas activas. Las personas activas pues son todas aquellas personas mayores de 15 años que trabajan o que desean trabajar. Entonces, todas esas personas activas son por lo general las que se trasladan de un lado a otro o migran. ¿Para qué? Para trabajar y obtener mejores recursos. Ahora bien, esas personas migran para trabajar ¿en dónde? Fíjense, hay tres sectores muy importantes, que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario pues se refiere a todo lo que tiene que ver con la extracción de productos naturales del suelo, del subsuelo y del agua. Del suelo, pues sabemos que es los cultivos, la ganadería, todas aquellas frutas, vegetales, todo eso que se obtiene de la tierra, de los cultivos, de sembrar. Y la ganadería son aquellos productos que se obtienen de forma natural, pues del ganado. Es decir, puede ser la carne de la vaca, puede ser el cuero de la vaca, el cochino, aves como el pollo, sus huevos, todos esos productos que se adquieren de los animales. Por otro lado, están los del subsuelo. Cuando hablamos de los minerales, puede ser el carbón, el hierro, la bauxita, todos aquellos minerales que se obtienen del suelo. Y cuando hablamos del agua, pues son los peces, aquellas personas que se dedican a la pesca. Todo eso tiene que ver con el sector primario. Pero un sector con otro, pues se conectan y son muy importantes. Fíjense, el sector secundario. El sector secundario, pues, es el que se encarga de fabricar o almacenar los productos que fueron cosechados. Es decir, hay sitios donde se almacena el arroz, el maíz, para luego después industrializarlos, convertirlos en harina, convertirlos en la caña de azúcar, por ejemplo, en azúcar. Entonces son todas aquellas industrias que se encargan de procesar esos alimentos naturales, ¿verdad? Que obtenemos del sector primario. También el envasado, cuando envasan el arroz, cuando envasan la harina pan, todo ese tipo de productos, bien sea para el consumo o también para nuestras necesidades. En el sector secundario, pues, también está la parte automotriz, ¿verdad? Entonces, son cosas necesarias para las personas. Entonces, fíjense, en el sector terciario también va muy ligado a esos otros dos sectores que habíamos nombrado. ¿Por qué? Porque el sector terciario se encarga
en parte del transporte. Fíjense, es el que se va a encargar de trasladar lo que obtuvimos en el sector primario a esas empresas que van bien sea a empaquetar, bien sea a almacenar, a cambiar o transformar un producto natural en otro producto ya más refinado, como por ejemplo el azúcar, ¿verdad? Que les expliqué, y la harina pan. Entonces, incluye también muchas cosas como el comercio. Fíjense, una vez que ese producto ya es empaquetado, ya está preparado para salir a la venta al público, ¿quién se encarga de venderlo? Pues los comercios, por ejemplo, el Orgama, Central Madirense o cualquier tipo de almacén que venda esa comida. Eso se encuentra en el sector terciario. Todos esos comercios que se encargan de hacerle llegar a las manos de las personas el producto o vendérselo, por decir así. Otro factor muy importante son los servicios. En este sector terciario pues están los servicios como el agua, la luz, las telecomunicaciones, está también la parte de los bancos, el esparcimiento cultural también entra aquí en el sector terciario. Pero fíjense, si no hubiera luz, pues no trabajaran los supermercados para vendernos el producto. Si no hubiera gas, pues no pudiéramos cocinar esos alimentos. Si no hubiera la parte cultural, pues qué aburrimiento, porque no pudiéramos salir a un parque, a distraernos, a hacer juegos en las comunidades, todas esas cosas, ese esparcimiento que tanto necesitamos las personas. Otros tipos de servicios, pues serían los centros educativos, los hospitales, el transporte público, ¿verdad? Porque las personas necesitamos, pues, el transporte público para trasladarnos de un lugar a otro. No todos tienen carro, no todos tienen la facilidad de llegar a su trabajo, de llevar a sus escuelas. Entonces es muy importante este sector en ese aspecto. También con los hospitales, las clínicas, pues si nos enfermamos es súper importante ir a un centro para que nos atiendan, ¿verdad? Y nos podamos curar de la enfermedad que tengamos en ese momento. Y por supuesto las escuelas, la educación de las personas es muy, muy importante, porque sin educación pues no hubiera cultura, no hubiera un buen desenvolvimiento, todo el mundo se faltara el respeto. Entonces, fíjense, esos tres sectores pues son muy importantes y van ligados, van uno de la mano del otro. ¿Para qué? Para que todo funcione bien y para que las personas pues puedan obtener los beneficios y los productos. Ahora bien, hay otra parte que es la economía informal. Esa economía informal, como decimos, ilegal, aquellos establecimientos pues que no tienen las patentes, no están inscritos en alcaldías, o sea, no están legalmente constituidos. ¿Qué ejemplos que puede haber de esta economía informal? Pues están los taxistas y los mototaxistas que no están conformados en una línea de taxi, sino que trabajan por cuenta propia. También tenemos pues los comercios minoristas, también buhoneros, todos esos locales pues que son montados de forma improvista, la gente vende la mercancía pero no cumple con las leyes, con las reglas establecidas. Y también está la reparación y venta de productos como en camiones, montan tarantines y otras cosas, ¿verdad? Si nos vamos a algunos sectores más populares, pues vemos muchísimo ese tipo de comercio que se da aquí en Venezuela. Entonces, fíjense lo importante que es el trabajo de todas las personas, de esas personas activas, tanto en un sector como el otro. Lo que pasa hoy en día, pues la economía se detiene si todas las personas del campo vienen hacia las ciudades. Entonces, ¿quién trabaja el campo?
Si no tenemos alimentos o siembras, no puede funcionar bien tampoco el sector secundario, que es aquel que los procesa. Entonces, por supuesto, tampoco el terciario. Entonces, es muy importante que todos estos sectores pues tengan personas dispuestas a trabajar y sacar adelante un país. Entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos.